Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Te doy la bienvenida, querido oyente, al capítulo número 7, capítulo final de los cuentos de Madame d'Aulnoy. Espero que hayan disfrutado de estas fantásticas historias. Yo no conocía ninguna. ¿Las conocían ustedes? Hoy les traigo una maravillosa historia, un maravilloso final. Comencemos. La gata blanca. Una vez había un rey que tenía 3 hijos buenos mozos y valientes. Temiendo que les entrase deseo de reinar antes de su muerte, pues corrían rumores de que trataban de adquirir partidarios con objeto de quitarle su reino, el rey Décimo, que aunque viejo conocía que su talento y su capacidad no habían disminuido, y que por lo mismo no pensaba en darles un cargo que tan dignamente desempeñaba, discurrió que el medio más seguro de vivir tranquilo era entretenerlos con promesas, cuyo cumplimiento sabría eludir cuando llegase el caso. Llamóles, pues, a su gabinete, y después de haberles hablado con mucho agasajo, añadió: «Convendréis conmigo, mis queridos hijos, en que mi avanzada edad no me permite dedicarme a los negocios de mi estado con tanto cuidado como antes. Temiendo que mis vasallos se resientan con esto, quiero abdicar la corona en uno de vosotros. Pero como es justo que en cambio de un presente de tanto precio, tratéis por todos los medios que estén a vuestro alcance de agradarme. Decidido como estoy a retirarme al campo, me parece que un perrito listo, bonito y fiel sería muy de mi gusto para hacerme compañía. Así que sin preferir el primogénito al menor, os advierto que aquel de los 3 que traiga el más hermoso perrillo será mi heredero». Sorprendidos quedaron los 3 príncipes de la inclinación de su padre por un perrito, pero los 2 menores, que podían calzarse la corona sin derecho, aceptaron gustosos la comisión de buscar uno. El primogénito era demasiado tímido o demasiado respetuoso para hacer valer sus derechos, así que despidiéronse del rey, quien les dio dinero y piedras preciosas, diciéndoles que volviesen dentro de un año sin falta el mismo día y a la misma hora, trayéndoles sus perritos. Antes de partir se fueron a un palacio distante 1 legua de la corte, en el cual dieron espléndidos banquetes jurándose una amistad eterna. Al fin marcharon quedando convenidos en que a la vuelta se reunirían en el mismo palacio para ir juntos al palacio del rey, y como querían viajar de incógnitos, mudaron sus nombres por otros. Cada uno tomó distinto camino. A los 2 mayores les sucedieron varias aventuras, pero yo solo contaré las del menor. Era gracioso, de genio alegre y divertido. Tenía una cabeza admirable, un talle esbelto, las facciones regulares, dientes pequeños y mucha destreza en todos los ejercicios propios de un príncipe. Cantaba admirablemente, tocaba el laúd y la tiorba con una delicadeza encantadora. Pintaba. En una palabra, era un muchacho cumplido y valiente hasta la temeridad. No pasaba día en que no comprase algún perro, grande y pequeño, lebreles, dogos, sabuesos, de caza, falderos, de aguas. Cuando tenía uno hermoso y se hacía con otro más hermoso, dejaba el primero y se quedaba con el último, pues le hubiera sido imposible a él solo llevar 30 o 40.000 perros, y él no quería gentiles hombres, ni ayudas de cámara, ni pajes, ni comitiva de ninguna especie. No habiendo decidido dónde ir, seguía su camino a la aventura, cuando le sorprendieron la noche, los truenos y la lluvia en medio de una selva cuyas sendas le era imposible reconocer. Tomó el primer camino que se le presentó, y después de caminar largo rato, viendo un poco de luz, se dirigió a ella, y llegó a la puerta del palacio más magnífico que se ha visto. La puerta era de oro cubierta de carbunclos, cuya luz clara y transparente iluminaba todas las cercanías, siendo la que había visto el príncipe desde lejos. Las paredes eran de una porcelana transparente, pintada de varios colores, que representaban la historia de todas las hadas desde la creación del mundo hasta entonces. Allí estaban las famosas aventuras de Piel de Asno, de Fineta, del Naranjo, de Gracioso, de la Bella Durmiente, del Bosque de Serpentina Verde y otras. Alegróse mucho al ver allí al príncipe duende, porque era tío suyo, el rey de Bretaña. Volvió a la puerta de oro y vio un pie de cabrito atado con una cadena de diamantes.
Tiró del pie de cabrito y enseguida oyó tocar una campana que por el sonido le pareció de oro o plata. Pocos momentos después se abrió la puerta, sin ver más que una docena de manos en el aire, cada una de las cuales tenía una luz. Tan sorprendido quedó que estaba dudando si entraría, cuando sintió que otras manos le empujaban por detrás con violencia. Viendo que no había otro remedio, entró inquieto, y a todo evento llevó a la mano a la empuñadura de su espada, pero al penetrar en un vestíbulo incrustado de pórfido y lapislázuli, dos voces melodiosas le cantaron: «Entrad, príncipe arrogante». Al oír esto ya no creyó que le invitasen con tanta gracia, sino que para hacerle daño, de modo que sintiéndose empujado hacia una puerta de coral que se abrió al acercarse él, entró en un salón de nácar y perlas, y luego en varias habitaciones adornadas, todas de distinto modo, y tan ricas en pinturas y piedras preciosas que se quedaba uno asombrado al verlas. Mil y mil luces colocadas desde la bóveda del salón hasta el techo iluminaban parte de las otras habitaciones, que no dejaban por eso de tener sus correspondientes arañas y candelabros, llenos de bujías. En fin, era tal la magnificencia que parecía imposible y que se estaba soñando. Después de pasar por 60 habitaciones, las manos que le guiaban le detuvieron, y entonces vio un mullido sillón que se arrimaba por sí solo a la chimenea. Al mismo tiempo se encendió la lumbre y las manos, que le parecían muy lindas, blancas, pequeñas, gorditas y bien proporcionadas, le desnudaron porque estaba, según he dicho, calado hasta los huesos, y temían que se constipara. Presentáronle, sin que viese a nadie, una camisa como de boda, con una bata de tisú de oro, bordado de esmeraldas, formando cifras, y las mismas manos sin cuerpo, después de peinarle con una prontitud y una habilidad de que quedó muy satisfecho, le volvieron a vestir, no con sus vestidos, sino con otros mucho más ricos, todo lo cual admiraba él sin atreverse a proferir palabra. Después de peinarle, empolvarle y perfumarle, adornarle, arreglarle y ponerle más hermoso que Ayuá, le llevaron las manos a una sala, magnífica por los muebles y los dorados. Alrededor de ella se veía la historia de los más famosos gatos. Rodilardus, colgado de los pies, es el consejo de los ratones. El gato con botas, marqués de Carabás, el gato escritor, la gata mujer, los brujos convertidos en gatos, el sábado y todas sus ceremonias. En fin, una porción de cuadros todos originalísimos. Estaba puesta la mesa, en la cual había 2 cubiertos guarnecidos ambos con una cadena de oro cada uno. El aparador sorprendía por la prodigiosa cantidad de vasos de cristal de roca y otras 1000 piedras raras. No sabía el príncipe para quién se habían puesto aquellos cubiertos, cuando vio entrar varios gatos. Uno llevaba un libro con los signos más extraños del mundo, otro un rollo de papel con el cual llevaba el compás sirviéndole de batuta, y los demás iban provistos de guitarritas. De repente se pusieron a maullar en distintos tonos y a rascar las cuerdas de las guitarras con sus uñas, formando la más extraña orquesta que se ha oído en el mundo. Pensando estaba en todo lo que le había sucedido desde que había entrado en aquel palacio, cuando vio entrar una figurita que con dificultad tendría 1 codo de altura, cubierta de un largo velo de crespón negro. Precedíanla 2 gatos vestidos también de luto, con capa y espada al cinto, y un numeroso acompañamiento de gatos iba detrás, los unos llevando ratoneras llenas de ratones y los otros ratas en jaulas. El príncipe iba de sorpresa en sorpresa sin saber qué pensar, cuando acercándosele la figurita negra y levantándose el velo, vio la más hermosa gatita blanca que se ha visto ni se verá jamás. Parecía muy joven y muy triste, y con un maullido dulce y encantador que iba derecho al corazón, dijo al príncipe: «Bienvenido, hijo de rey. Mi majestad, mayadora, se alegra de verte». «Señora gata», dijo el príncipe, «sois muy generosa al recibirme con tal distinción, pero a lo que veo no sois un animalejo ordinario. El don de la palabra y el soberbio palacio que poseéis son una prueba de ello». «Hijo de rey», contestó la gata, «suplícote que dejes de hacerme cumplimentos. Soy sencilla en mis discursos y en mis maneras.
pero tengo buen corazón. Continuó, que sirvan la comida y se callen los músicos, porque el príncipe no entiende lo que dicen. Según eso, dicen algo, señora, replicó el príncipe. Indudablemente, aquí tenemos poetas de mucho talento, y si os quedáis algún tiempo entre nosotros, os convenceréis por vos mismo de que es así. Basta oíros para creerlo, contestó el príncipe con galantería. Las manos, cuyos cuerpos eran invisibles, llevaron la comida. Primero pusieron sobre la mesa 2 guisados, el uno de pichoncitos y el otro de ratones muy gordos. La vista del uno no dejó al príncipe comer del otro, suponiendo que los había compuesto el mismo cocinero. Pero la gatita le aseguró que su cocina estaba aparte y que podía comer de todo lo que le presentasen, seguro de que no habría en ello ratas ni ratones. No se lo hizo repetir el príncipe, y comió bien, porque tenía hambre. Habiendo notado que llevaba pendiente de la pata un retrato pintado en madera, le sorprendió y le suplicó se lo enseñase, creyendo que era el del señor Minagrovis, pero quedó asombrado al ver que un joven tan hermoso que parecía increíble que la naturaleza hubiera podido formarle y tan parecido que no se hubiera podido hacer mejor. El príncipe, aunque conoció que allí se encerraba algún misterio, por no disgustar o apesadumbrar a la gata, no quiso preguntar. Después de comer, Gata Blanca invitó a su huésped a entrar en un salón en que había un teatro, y en el cual 12 gatos y 12 monos representaron un baile mímico fantástico. En esto llegó la hora de retirarse. Gata Blanca dio las buenas noches a su huésped, y las manos que le habían llevado hasta allí le volvieron a llevar a una habitación enteramente distinta de la que acababa de dejar. Esta habitación era menos magnífica que de buen gusto. Todo estaba tapizado de alas de mariposas, cuyos variados colores formaban 1000 flores preciosas. También había plumas de pájaros muy raros y que quizá no se han visto más que allí. Las camas eran de gasa, recogidas con lazos de cintas. Había soberbios espejos que ocupaban desde el artesanado del techo hasta el suelo, y los marcos de oro cincelado representaban 1000 amorcillos. Acostóse el príncipe, pero durmió poco, pues fue despertado por un ruido confuso. Inmediatamente las manos le sacaron de su lecho y le pusieron un vestido de casa. Asomóse a una ventana y vio en el patio del palacio más de 500 gatos, de los cuales unos llevaban lebreles atraillados y los otros tocaban el cuerno. Indudablemente aquello era una fiesta. Gata Blanca iba a casa y quería que el príncipe la acompañase. Las manos oficiosas le presentaron un caballo de madera que corría, galopaba, trotaba y marchaba al paso que era una maravilla. Resistíase a montar en él diciendo que no era caballero andante como Don Quijote, pero de nada le sirvió su resistencia, porque le colocaron sin decirle una palabra sobre el caballo, que tenía una mantilla y una silla bordadas de oro y diamantes. Gata Blanca montaba el más hermoso y más gracioso mono que se ha visto. Había dejado el velo negro y llevaba una gorra a la dragona, la cual la daba un aire tal de matona que todos los ratones de las inmediaciones temblaban al verla. Jamás se ha verificado una cacería más divertida. Los gatos corrían más que los conejos y las liebres, de suerte que cuando las cogían, Gata Blanca mandaba hacer la salva en su presencia, ocurriendo 1000 incidentes divertidísimos. Las aves no estaban más seguras que los cuadrúpedos, pues los gatitos trepaban a los árboles y el señor mono llevaba a Gata Blanca hasta el nido de las águilas para que dispusiese a su antojo de sus altecidas aguiluchas. Concluida la caza, volvieron al palacio. El príncipe había olvidado hasta su país, las manos de que he hablado continuamente sirviéndole, y algunas veces llegó a sentir el no ser gato para pasar la vida en tan buena compañía. «Ay», decía Gata Blanca, «os amo tanto que voy a sentir mucho dejaros». Un año se pasa pronto cuando no se tienen cuidados ni penas. Gata Blanca sabía cuándo debía volver, y como él no pensaba en ello, se lo recordó. «¿Sabes?», le dijo, «que solo tienes 3 días para buscar al perrito que tu padre desea, y que tus hermanos han encontrado uno muy bonito.
El príncipe entonces se acordó de su comisión y, admirado de su negligencia, exclamó: «¿Qué secreto encanto me ha hecho olvidar lo más importante para mí, y en lo cual está interesada mi gloria y mi fortuna? ¿Dónde encontraré un perro como el que necesito para ganar el reino, y un caballo bastante corredor para andar el camino?» Gata Blanca le dijo: «Hijo de rey, no te aflijas, soy amiga tuya, y aún puedes estar aquí un día más, pues aunque hay 500 leguas de aquí a tu país, el caballo de madera te llevará allí en menos de unas 12 horas. «Os doy las gracias, hermosa gata», dijo el príncipe, «pero no me basta volver al lado de mi padre, necesito llevarle además un perrito». «Toma», le dijo Gata Blanca, «aquí tienes una bellota, dentro de la cual hay uno más hermoso que la canícula». «Oh», dijo el príncipe, «señora gata, vuestra majestad se está burlando de mí». «Acerca la bellota al oído y oirás ladrar». Obedeció el príncipe y enseguida oyó al perrito. «¡Wow, wow!», de lo cual quedó muy contento él, porque calculaba que un perro que cabía en una bellota debía ser muy pequeño. Tenía tantos deseos de verlo que quiso abrirla, pero Gata Blanca le hizo observar que podría tener frío en el camino y que era mejor esperar a que estuviese en presencia de su padre. Dióle las gracias, se despidió de ella y partió. El primero que llegó al palacio de la cita fue el príncipe. Sus hermanos llegaron poco después. Salióles a recibir, se abrazaron varias veces y se contaron sus viajes. Pero nuestro príncipe ocultó a sus hermanos la verdad de sus aventuras, mostrándoles su perro, que podía servir para dar vueltas al asador, y diciéndoles que le había parecido tan lindo que por eso se lo llevaba al rey. Aunque le querían mucho los tres hermanos, sintieron una secreta alegría al ver la mala elección del menor. Al día siguiente partieron juntos en una misma carroza. Los dos hijos mayores del rey llevaban sus perritos en cestitos y eran tan hermosos y tan delicados que no se atrevían a tocarlos. El menor llevaba al pobre perro del asador tan sucio que ninguno se quería acercar a él. Cuando llegaron a palacio, todo el mundo les rodeó, dándoles la bienvenida. Enseguida entraron en la habitación del rey, el cual no sabía en favor de quién inclinarse, porque los perritos presentados por los dos mayores eran casi iguales en tamaño, color y hermosura. Ya empezaban a disputarse la sucesión a la corona, cuando el menor les puso de acuerdo sacando del bolsillo la bellota que le había dado Gata Blanca. Abrióla inmediatamente, y todos vieron un perrito echado sobre algodón, el cual pasaba por el aro de una sortija sin tropezar. Púsole el príncipe en el suelo y enseguida empezó a bailar la zarabanda con castañuelas, tan bien como la más salada andaluza. Era además de 1000 colores distintos y le arrastraban las lanas y las orejas. El rey quedó confuso, porque era imposible poner falta alguna al tus-tus. Sin embargo, no tenía maldita la gana de deshacerse de su corona, sino que por el contrario, su más pequeño florón le era más caro que todos los perros del mundo. Dijo a sus hijos que estaba muy satisfecho de ellos, pero que habiendo obtenido tan feliz éxito en la primera cosa que les había mandado, quería poner a prueba otra vez su habilidad antes de cumplir su palabra, y así que les daba 1 año de término para buscar una pieza de tela que pasase por el ojo de una aguja de hacer punto de Venecia. Todos tres quedaron muy afligidos al ver que tenían que buscar otra cosa nueva. Pero los dos príncipes, cuyos perros eran menos hermosos, se consolaron, y cada cual partió por su lado, pero sin darse tantas pruebas de afecto como la otra vez, porque el perro del asador les había resfriado un poco. Nuestro príncipe volvió a montar en el caballo de madera y sin buscar otros auxilios que los que podía esperar de la amistad de Gata Blanca, partió a toda prisa y volvió al palacio en que tan bien le había recibido la primera vez. Todas las puertas estaban abiertas, las ventanas, los tejados, las torres y las paredes estaban iluminadas con 100.000 lámparas que hacían un efecto sorprendente. Las manos que tan bien le habían servido salieron a recibirle, cogieron la brida del excelente caballo de madera, que llevaron a la cuadra mientras el príncipe se dirigía a la habitación de la Gata Blanca. Estaba echada en una canastilla sobre un colchón de raso blanco muy limpio. Estaba de trapillo y parecía triste.
Pero así que vio al príncipe dio 1000 saltos y volteretas para manifestarle su alegría. Por muchas razones que tuviese, le dijo ella, para esperar tu vuelta, te confieso, hijo de rey, que no me atrevía a asegurarlo, y además soy tan desgraciada en todas las cosas que deseo, que esto me sorprende. El príncipe reconocido, después de hacerle 1000 caricias, le contó el resultado de su viaje, que quizá ella sabía mejor que él, y que el rey quería una pieza de tela que pasase por el ojo de una aguja, que aunque le había parecido desde luego imposible, no había dejado de intentarlo, prometiéndoselo todo de su amistad y su ayuda. Gata Blanca le dijo poniéndose seria que afortunadamente tenía en su palacio gatas que hilaban bastante bien y que ella misma pondría en ella la uña, de consiguiente que podía estar tranquilo. Este segundo año se pasó como el primero. Apenas el príncipe deseaba alguna cosa, cuando las manos diligentes se la llevaban inmediatamente. Gata Blanca, que velaba por los intereses del príncipe, le advertía que se acercaba la época de su partida, que perdiese cuidado acerca de la pieza de tela que debía llevar, porque le había hecho una maravillosa. Le entregó enseguida una nuez, diciéndole: guárdate de romperla hasta que te halles en presencia del rey, y cuando lo hagas hallarás en ella la pieza de tela que me has pedido. Amable Blanquita, contestó él, os confieso que estoy tan agradecido a vuestros favores, que si vos quisierais preferiría pasar mi vida en vuestra compañía a todas las grandezas que puedo esperar en otras partes. Hijo de rey, estoy persuadida de la bondad de tu corazón, mercancía muy rara entre los príncipes, que quieren ser amados de todo el mundo sin amar ellos a nadie. Pero tú eres una prueba de que la regla general tiene sus excepciones. Te agradezco el cariño que manifiestas a una gatita blanca que en el fondo no sirve más que para coger ratones. El príncipe la besó la pata y partió. Si no supiéramos el paso a que caminaba el caballo de madera, no podríamos comprender la celeridad con que hizo el viaje, llevando al príncipe al palacio del rey su padre, aunque esta vez se retrasó un poco a consecuencia de la numerosa comitiva que le había dado Gata Blanca. Llegó sin embargo a tiempo que sus hermanos, ya en presencia del rey, y no viendo presentarse a su hermano menor, celebraban su negligencia diciéndose muy bajo el uno al otro: felizmente debe estar enfermo o haber muerto, y no será nuestro rival en el negocio que se va a decidir. Enseguida desplegaron sus respectivas telas, tan finas, si se ha de decir la verdad, que pasaban por el ojo de una aguja gorda, pero lo que es por el de una delgada era imposible. El rey, muy contento al encontrar este pretexto de repulsa, les enseñó la aguja que él había propuesto, que los magistrados trajeron por orden suya del archivo de la ciudad, en el cual había sido cuidadosamente depositada. Murmurábase entre los circunstantes de la negativa del rey, los amigos de los príncipes y principalmente los del primogénito, pues era su tela la más hermosa, decían que era una treta indigna de un rey. Los partidarios de éste sostenían que no estaba obligado a cumplir condiciones que no había aceptado, hasta que al fin, para ponerles de acuerdo, se oyó un delicioso ruido de trompetas, de timbales y oboes, con los cuales llegaba pomposamente nuestro príncipe. El rey y sus 2 hijos quedaron pasmados de tanta magnificencia. Después de saludar respetuosamente a su padre y abrazar a sus hermanos, sacó de una caja cubierta de rubíes la nuez, que rompe, creyendo encontrar en ella la tan encarecida pieza de tela, pero en su lugar se encontró con una avellana. Rompióla también, y quedó sorprendido al ver un hueso de cereza. Todo el mundo se miraba, y el rey se sonreía y se burlaba de su hijo, que había creído llevar dentro de una nuez una pieza de tela, pero no sé cómo no lo creyó, habiendo presentado un perrito dentro de una bellota. Rompió pues el hueso de cereza, que tenía dentro su correspondiente almendra. Entonces se oyó en la habitación un murmullo desaprobador. No se oía más que: el príncipe menor ha sido engañado como un chino. Él, sin responder nada a las burlas de mala especie de los cortesanos, abre la almendra y se encuentra un grano de trigo. Después, dentro del grano de trigo, un grano de mijo. La verdad es que empezó a desconfiar y a murmurar entre dientes:
Gata Blanca, te has burlado de mí. Al decir esto, sintió la uña de un gato sobre su mano, la cual le arañó tan bien que le hizo sangre. Ignorando si esta uñada era para avisarle o para desanimarle, abrió el grano de mijo, y todo el mundo quedó sorprendido cuando le vio sacar una pieza de tela de 400 varas, tan admirable que todas las aves, todos los cuadrúpedos y todos los pescados estaban pintados en ella, con todos los árboles, frutas y plantas de la tierra. Al ver el rey esta pieza de tela, se puso tan pálido como encarnado se había puesto el príncipe cuando llegó a dudar si le habían engañado. Presentósele la aguja, por cuyo ojo pasó 6 veces. El rey y los 2 príncipes guardaban un triste silencio, por más que la belleza y la originalidad de esta tela les obligase de cuando en cuando a decir que era superior a todas las cosas del mundo. Exhaló el rey un profundo suspiro, y volviéndose hacia sus hijos, les dijo: Si alguna cosa puede consolarme en mi vejez, es ver vuestra diferencia hacia mí. Así es mi voluntad que sufráis una nueva prueba. Id a viajar durante otro año, y el que transcurrido me traiga la joven más hermosa, se casará con ella y será coronado rey. Juro que no diferiré un solo momento la recompensa prometida. Aunque la injusticia refluía sobre nuestro príncipe, era tan noble y tan buen hijo que no quiso oponerse a la voluntad de su padre, y así sin dilación montó en su caleza y se volvió seguido de toda su comitiva al lado de su querida Gata Blanca. Ella, que sabía el día y la hora en que debía llegar, había sembrado de flores todo el camino, y la esperaba sentada sobre un tapiz de Persia, colocado bajo un pabellón de brocado de oro, en una galería desde la cual podía atisbar su vuelta. «¿Y bien, hijo de rey?», le dijo ella, «con que estás de vuelta otra vez sin corona». «Señora», contestó él, «vuestras mercedes me habían puesto en estado de ganarla, pero estoy persuadido de que el rey recibiría más pena al deshacerse de ella que yo placer en poseerla». «No importa», replicó ella, «es preciso hacer lo posible por merecerla. Yo te serviré en esta ocasión como en las anteriores, y puesto que es preciso llevar a tu padre una hermosa muchacha, yo te buscaré una que te hará ganar la partida». Nada pasa tan pronto como los días que transcurren sin pena ni cuidado, y si la gata no hubiese cuidado de acordarse del en qué debía volverse a la corte, es seguro que el príncipe hubiera dejado pasar el año sin importársele nada. Ella le advirtió la víspera que en su mano estaba llevar una de las más hermosas princesas del mundo, que había llegado la hora de destruir la fatal obra de las hadas, y que para eso era preciso que le cortase el príncipe la cabeza y la cola, arrojándolas enseguida al fuego. «¿Yo?», exclamó él, «¿sería tan bárbaro que os matase? Ah, sin duda que queréis poner a prueba mi corazón, pero estad segura que es incapaz de faltar a la amistad y al reconocimiento que os debe. No, hijo de rey, no dudo de tu gratitud, pero haz lo que te digo, para que empecemos el uno y el otro a ser felices, y entonces conocerás a fe de gata, de bien y de honor, que soy verdaderamente tu amiga». El príncipe dijo todo lo que se le ocurrió de más tierno para que le dispensase de hacer lo que quería. Ella respondió obstinadamente que quería morir de su mano. En fin, insistió con tal ardor que sacó su espada temblando y con mano insegura cortó la cabeza y la cola a su querida amiga la gata. Inmediatamente se verificó la más encantadora metamorfosis imaginable. El cuerpo de Gata Blanca creció, cambiándose de repente en una hermosa muchacha, tan hermosa que renunciamos a describirla, pues no ha habido ninguna tan perfecta. Al verla el príncipe se quedó tan sorprendido que creyó que estaba encantado. Apenas podía hablar, le faltaban ojos para mirarla, y su lengua paralizada se negaba a explicar su admiración. Pero esta admiración subió de punto al ver entrar un número extraordinario de damas y señores, que llevando todos su piel de gata o de gato sobre la espalda, fueron a prosternarse a los pies de la reina.
Ella les recibía con una afabilidad que revelaba la bondad de su corazón, y después de haber recibido a su corte, mandó que la dejasen sola con el príncipe, el cual habló en estos términos: No creáis, señor, que he sido siempre gata, pues os equivocaríais. Mi padre era rey de 6 reinos y amaba tan tiernamente a mi madre que la dejaba hacer todo lo que quería. Su inclinación dominante eran los viajes, así que proyectó ir a ver cierta montaña de la que había oído contar cosas sorprendentes. Ya en el camino la dijeron que había cerca del sitio por donde pasaba un antiguo palacio de hadas, el más hermoso del mundo, y que aquellas hadas poseían en su jardín las mejores frutas que se habían comido. Inmediatamente le entró a la reina mi madre tal deseo de comerlas que se dirigió allá. Habiendo llegado a la puerta de este soberbio edificio, llamó inútilmente, pues no se presentó nadie. No parecía sino que todo el mundo se había muerto. Irritado su deseo por las dificultades, mandó por escalas, con las cuales de seguro hubiera escalado el jardín, consiguiendo entrar de este modo, si las paredes no se hubiesen levantado ostensiblemente, a pesar de no trabajar nadie en ellas. Ataban unas escalas a otras, pero se rompían bajo el peso de los que subían, los cuales se estropeaban o mataban. La reina estaba desesperada. Veía árboles altísimos cargados de frutas que creía deliciosas y que quería probar o morir. Así que hizo armar sus ricas tiendas delante del palacio, acampando allí durante 6 semanas. Como no dormía ni comía, ni pensaba en otra cosa que en las frutas del jardín inaccesible, cayó enferma de peligro, sin que nadie pudiese darle el remedio para su mal, porque las hadas inexorables ni siquiera se habían presentado desde que se había establecido junto a su palacio. Una noche, que se había adormecido un poco, vio al despertarse una viejecilla fea y decrépita sentada en un sillón a la cabecera de su cama. Creemos que tu majestad es bien importuna, dijo la vieja, al querer a todo trance comer de nuestras frutas. Pero puesto que está interesada tu preciosa vida, consentimos mis hermanas y yo en darte todas las que puedas comer mientras estés aquí, y todas las que puedas llevar cuando te vayas, con tal que nos hagas un don. Ah, mi buena madre, exclamó la reina, hablad, os doy mis reinos, mi corazón, mi alma, a trueque de tener las frutas. Queremos, dijo, que tu majestad nos dé la hija que va a dar a luz. Así que haya nacido, vendremos a buscarla, y la criaremos nosotras, la dotaremos con todas las virtudes, todas las perfecciones, todas las ciencias conocidas. En una palabra, será hija nuestra, pudiendo estar segura de que la haremos feliz. Pero te advertimos que tu majestad no la volverá a ver hasta que se case. Si la proposición te acomoda, voy a curarte inmediatamente y a llevarte a nuestros vergeles, en los cuales, aunque de noche, verás bastante para coger lo que quieras. Si lo que te digo no te agrada, buenas noches, señora reina, que me voy a dormir. Por muy duras que sean las condiciones que me imponéis, respondió la reina mi madre, las acepto, pues en otro caso moriré, perdiéndome así con mi hija. Entonces la hada la tocó con una varita de oro diciendo: Que tu majestad quede libre de todos los males que la tienen postrada en esa cama, e inmediatamente sintió como si la quitasen de encima un vestido muy pesado y muy duro que le abrumaba. Llamó a todas sus damas y las dijo con el rostro radiante de alegría que se sentía perfectamente, que iba a levantarse, y que al fin aquellas puertas tan cerradas del palacio de la hechicería se le iban a abrir para comer frutas exquisitas y llevarse las que quisiera. Vistiéronle sus damas en un instante, y echó a andar tras de la vieja hada que la estaba esperando. Entró en el palacio, al cual no le faltaba nada para hacer el sitio más delicioso del mundo. Y no creeréis que exagero, añadió la reina Gata Blanca, cuando sepáis que es el mismo en que nos hallamos. Otras 2 hadas, un poco menos viejas que las que conducían a mi madre, la recibieron a la puerta con mucho agasajo, a las cuales rogó la llevasen inmediatamente al jardín y hacia las espalderas en que se hallasen las mejores frutas.
Consentimos de buena gana, dijeron las tres hadas, pero acuérdate de la promesa que nos has hecho, pues no podrás desdecirte. Estoy tan persuadida de que se pasa perfectamente la vida con vosotras, y este palacio me parece tan hermoso, que si no amase entrañablemente al rey mi marido, yo también me obligaría a quedarme en él. Así que no debéis temer que retracte mi palabra. Muy contentas las hadas al oír esta respuesta, le abrieron todos sus jardines, los cuales le parecieron tan deliciosos que permaneció 3 días y 3 noches sin querer salir de ellos. Luego cogió frutas para llevar a su reino, después de comer todas las que quiso, y como no se pasan ni se echan a perder nunca, cargó 4000 mulas. Alegróse mucho el rey de la vuelta de la reina, y lo mismo toda la corte. Todos se volvían bailes, mascaradas y festines en que se servían las frutas de la reina como un regalo exquisito. El rey las comía con preferencia a todo lo que le presentaban, y no sabiendo el pacto que había hecho con las hadas, solía preguntarle con frecuencia de qué país había traído tan buenas cosas. Ella le respondía unas veces que se hallaban sobre una montaña casi inaccesible, otras que se criaban en unos valles, y otras que las había cogido en una espesa selva. Sorprendido el rey de tantas contradicciones, preguntaba a las que la habían acompañado, pero no se atrevían a decirle una palabra, porque ella había prohibido a todo el mundo hablar de la aventura. Al fin la reina, inquieta por lo que había prometido a las hadas, se puso muy triste. No hacía más que suspirar y se la veía enflaquecer por días. Alarmado el rey instó a la reina para que le contase el motivo de su melancolía, y al fin, después de muchas súplicas y muchas lágrimas, le contó todo lo que había pasado con las hadas, prometiéndole su hija que iba a dar a luz. ¿Cómo? Exclamó el rey. No tenemos hijos, sabéis hasta qué punto deseo tenerlos, y por comer 2 o 3 manzanas habéis sido capaz de prometer vuestra hija. Preciso es que no me queráis absolutamente para haber hecho eso. Y diciendo esto, la manda encerrar en una torre, poniendo guardias a su alrededor para que no tuviese comunicación con persona viviente. La mala inteligencia del rey y la reina consternó a la corte. Todo el mundo dejó sus ricos vestidos para ponerse de luto. El rey inexorable había dejado de ver completamente a su mujer, y así que nací me hizo llevar a su palacio para ser criada en él. Las hadas, que no ignoraban nada de lo que pasaba, se irritaron, y deseando poseerme, pues me consideraban como cosa suya, decían que era robarlas el no cobijarme en su palacio como se había prometido. Antes de tomar una venganza proporcionada a la ofensa, enviaron una célebre embajadora al rey, suplicándole me entregase a sus embajadores para ser criada y educada por ellas. Los embajadores eran tan pequeños y tan contrahechos que no consiguieron persuadir al rey de lo que querían, así que les despidió de mala manera. Al saber las hadas el proceder de mi padre, se indignaron extraordinariamente, y después de enviar a sus 6 reinos todas las calamidades que podían desolarle, soltaron un dragón espantoso que llenaba de veneno los sitios por donde pasaba, y que comió los hombres y los niños. Viéndose el rey en el último apuro, se fue a buscar una hada amiga suya, tan vieja que apenas se podía mover de la cama, y le echó en cara que consintiera la encarnizada persecución del destino sin tratar de socorrerle. ¿Qué queréis que yo haga? Le dijo ella. Habéis irritado a mis hermanas. Además de poder tanto como yo, raras veces obramos las unas contra las otras. Con que tratad de aplacarlas dándoles vuestra hija, que al fin les pertenece. Aunque el rey mi padre me amaba tiernamente, no viendo otro medio de librarse del fatal dragón, dijo a su amiga que consentía en darme a las hadas, puesto que le aseguraba que sería querida y tratada como princesa de mi clase, que traería también la reina a la corte, y así que le dijese a quién me había de confiar para llevarme al castillo de la hechicería. Es preciso, dijo ella, conducirla dentro de una cuna a la cima de la montaña de las flores, y hasta podéis quedaros en las inmediaciones si queréis presenciar las fiestas que se harán para recibirla. El rey dijo que dentro de 8 días iría con la reina, que se lo avisase a sus hermanas las hadas.
Así que volvió a palacio, envió a buscar a la reina, recibiéndola con tanta pompa y tanta ternura como cólera y arrebato al ponerla presa. Rogóla llorando olvidase los disgustos que le había causado, a lo que contestó la reina que ella se los había acarreado prometiendo imprudentemente su hija a las hadas, y que si alguna cosa podía servirle de excusa era el estado en que se encontraba. Al fin la dijo el rey que estaba decidido a ponerse en sus manos, designio que a su vez combatió la reina. Pero viendo que nada consiguió, y después de llorar y gemir mucho, consintió en ello, y lo dispusieron todo para la ceremonia. Colocáronme en una cuna de nácar y perlas, y toda la corte me acompañó hasta el sitio designado. Desde que se empezó a subir la montaña, se oyó una melodiosa sinfonía que se iba acercando, hasta que al fin se presentaron las hadas en número de 36. Llevaban una rama de olivo como signo de reconciliación entre ellas y el rey, pero cuando me tuvieron en su poder, me hicieron tantas caricias que parecía que sólo vivían para hacerme feliz. El dragón que les había servido para vengarse de mi padre venía detrás de ellas, atado con cadenas de diamantes. Sentáronse encima las 3 hadas, a quienes mi madre me había prometido, colocaron la cuna en medio de ellas, y tocando al dragón con una varita, desplegó sus anchas alas cubiertas de escamas, llevándonos de este modo a su palacio. Viéndome mi madre en el aire, expuesta sobre el furioso dragón, no pudo menos de gritar, pero el rey la consoló, asegurándole que su amiga le había prometido que no me sucedería ninguna desgracia, lo cual la apaciguó, por muy doloroso que le fuese perderme por tanto tiempo y por su culpa, pues si a ella no se le hubiesen antojado las frutas del jardín, yo hubiera permanecido en el reino de mi padre, y no hubiese pasado los sinsabores que aún me faltan por contar. Habéis de saber, hijo de rey, que mis guardianes habían construido expresamente para mí una torre, en la cual había 1000 cómodas habitaciones para todas las estaciones del año, muebles magníficos, libros agradables, pero no tenía puerta, de suerte que había que entrar por las ventanas, que estaban muy altas. Sobre la torre había un jardín lleno de flores, de fuentes y emparrados. En este sitio, pues, me criaron las hadas con un esmero y un cuidado que excedía a lo que había prometido a la reina, pues me enseñaron todo lo que convenía a mi edad y a mi nacimiento, llegando a tomarlas del cariño, como no había visto más que a ellas, que hubiera permanecido allí tranquila y contenta el resto de mi vida. Venían a verme siempre montadas en el dragón de que había hablado. Me llamaban hija suya, y yo creía serlo. Conmigo no quedaba alma viviente en la torre, si se exceptúan un papagayo y un perrito que me habían dado para divertirme, porque hablaban admirablemente. Uno de los ángulos de la torre daba sobre un camino hondo, lleno de árboles que le obstruían, de suerte que desde que estaba allí no había visto en él a nadie. Pero un día que me hallaba a la ventana hablando con mi papagayo y mi perro, sentí ruido. Miré por todas partes y vi un caballerito que se había parado para escuchar nuestra conversación. Yo, que no había visto ninguno más que pintado, ignorando el peligro que hay siempre en ver con complacencia un objeto amable, me acerqué para mirarle. Me hizo una profunda reverencia y me parecía que le afligía mucho el no poder hablarme, porque bien sabía que yo estaba en el castillo de las hadas. Anocheció casi de repente, o por mejor decir, sin que lo echásemos de ver, y entonces, después de tocar 2 o 3 veces el cuerno, partió sin que pudiese saber, a causa de la oscuridad, el sitio o por qué lado se había ido. Yo me quedé muy pensativa. Ya no sentía el mismo placer en hablar con mi papagayo y mi perro. Papagayo lo notó, pero como es muy ladino, nada me dijo de lo que pensaba. Levantéme al amanecer, me asomé a la ventana y quedé agradablemente sorprendida al ver en pie delante de la torre al joven caballero. Me habló con una especie de trompeta que envía la voz, y por medio de ella me preguntó si quería que fuese todos los días a la misma hora a colocarse bajo mis ventanas, y que si no tenía inconveniente le arrojase alguna cosa en prueba de mi consentimiento.
Yo, que tenía una sortija de turquesas, se la tiré inmediatamente, haciéndole señas de que se fuera a toda prisa, porque oía del otro lado a la hada Violenta montar en el dragón para traerme el almuerzo. Lo primero que dijo al entrar fueron estas palabras: «Yo huelo aquí la voz de un hombre. Busca, dragón». Oh, no sé lo que fue de mí. Estaba transida de miedo, temiendo que saliese por la otra ventana y siguiese al caballero, por quien me interesaba ya bastante. En verdad, dije, mi buena mamá, que os chanceáis al decir que oléis la voz de un hombre. ¿Acaso la voz huele a algo? Y suponiendo que fuese así, ¿quién es el mortal temerario que se atrevería a subir a esta torre? Lo que dices es cierto, hija mía, y me alegro verte discurrir tan bien. Me dio el almuerzo y mi rueca, diciéndome: «No dejes de hilar, así que hayas almorzado, porque como ayer no hiciste nada, se enfadarían mis hermanas». Así que marchó, tiré la rueca y subí al terrado para alcanzar a ver más lejos. Yo tenía un excelente anteojo de larga vista, y como no había obstáculos que me lo impidieran, miré por todos lados hasta que descubrí a mi caballero en la cima de una montaña, rodeado de una numerosa corte. Entonces ya no dudé de que era el hijo de algún rey vecino nuestro, y temiendo que si venía a la torre fuese descubierto por el terrible dragón, cogí a mi papagayo y le dije que volase hasta aquella montaña, que buscase al que me había hablado y le suplicase de mi parte no volviese, porque sabiendo la vigilancia de mis guardianas, temía le jugasen alguna mala pasada. Papagayo cumplió su comisión como papagayo de talento. Todo el mundo quedó muy sorprendido al verle venir volando a posarse sobre el hombro del príncipe y a hablarle despacio al oído. El príncipe sintió pena y alegría al mismo tiempo con la embajada. Hizo 1000 preguntas a Papagayo, y Papagayo le hizo a su vez otras 100, porque era naturalmente curioso. El rey le dio una sortija de diamantes, fabricada en forma de corazón, en cambio de la mía de turquesas. Justo es, añadió, que os trate como embajador. Aquí tenéis mi retrato, que os regalo. No le enseñéis más que a vuestra encantadora ama. Y diciendo esto, le ató al cuello el retrato, trayendo la sortija en el pico. Fácil es calcular la impaciencia con que esperaría a mi pequeño correo. Me dijo que aquel a quien le había enviado era un rey poderoso, que le había recibido perfectamente, que podía estar segura de que no vivía más que por mí, que por mucho peligro que corriese al venir al pie de la torre, estaba resuelto a arrostrarlo a trueque de verme. Turbada extraordinariamente con estas noticias, me eché a llorar. Las hadas que vinieron a verme lo notaron, y creyendo que me fastidiaba, determinaron casarme con un esposo de raza mágica. Después de hablar de varios, se fijaron en el reyesuelo Migonet, cuyo reino distaba 500 leguas del palacio. Papagayo, que lo había oído todo, vino a contármelo y me dijo: «Qué lástima os tengo, mi querida ama, si llegáis a ser la reina Migona, porque es un monote que da miedo». «¿Acaso le has visto tú, papagayo?» «Ya lo creo», respondió, «como que me he criado sobre la misma rama que él». «¿Cómo sobre la misma rama?», repliqué. «Sí», dijo, «porque tiene los pies de águila». Lo que acababa de oír me afligió y no pude dormir en toda la noche. Papagayo y Tustús estuvieron hablando conmigo, quedándome un poco dormida al amanecer. Me levanté temprano y asomándome a la ventana vi al rey que me tendía los brazos y que me dijo por medio de su trompeta que no podía vivir sin mí, que me suplicaba discurriese la manera de salir de la torre o de entrar él, que ponía todos los dioses y todos los elementos por testigos de que se casaría inmediatamente conmigo y que sería una de las reinas más poderosas del universo. Envié a Papagayo a decirle que lo que deseaba me parecía casi imposible, pero que sin embargo, fiada en su palabra y en sus juramentos, procuraría complacerle. Lisonjeado con esta esperanza, se retiró lleno de alegría, pero al reflexionar yo en lo que acababa de prometer, me encontré en el mayor apuro del mundo. ¿Cómo salir de aquella torre sin puertas y sin otro auxilio que Papagayo y Tustús?
Resolví, pues, no intentar una cosa imposible, y así se lo envié a decir al rey por papagayo. Al oír quiso matarse a su vista, pero al fin le encargó que o fuese a verlo morir o le aliviase su dolor. Cuando me contó lo que había pasado, me afligí más de lo que estaba. Vino la hada violenta, y encontrándome con los ojos hinchados y rojos, me dijo que yo había llorado, y que si no le confesaba el motivo me quemaría viva, porque todas sus amenazas eran siempre terribles. Yo respondí temblando que tenía ganas de unas redes para coger los pajarillos que venían a picotear las frutas de mi jardín. Lo que deseas, hija mía, me dijo, no te costará más lágrimas. Yo te traeré todas las cuerdecitas que quieras. Y en efecto, aquella misma noche me las llevó. Pero me advirtió que pensase menos en trabajar que en ponerme guapa, porque el rey Migonet debía llegar de un momento a otro. Al oír tan fatales nuevas, temblé, pero no dije una palabra. Así que marchó, empecé 2 o 3 trozos de red, pero a lo que principalmente me dediqué fue a hacer una escala de cuerda, que estaba bastante bien construida para no haber visto nunca ninguna. Verdad es que la hada me daba todo el bramante que necesitaba, y muchas veces me decía: pero hija mía, tu obra no adelanta, y no te cansas, sin embargo, de pedirme material para trabajar. Oh, mi buena mamá, decía yo, ¿teméis que os arruine un cordelillo? Mi aire de sencillez le alegraba, aunque era de un carácter desabrido y cruel. Concluido mi trabajo, envié a Papagayo a decir al rey que viniese una noche bajo las ventanas de la torre, que allí encontraría una escala por la cual subiría, y que el resto lo sabría cuando estuviese aquí. En efecto, até bien la escala resuelta a escaparme con él. Pero cuando él la vio, subió a toda prisa, entrando en mi cámara cuando estaba preparándolo todo para la fuga. Me puse tan contenta al verle que olvidé el peligro que corríamos. Reiteró todos sus juramentos y me suplicó que difiriese un momento el recibirle por esposo. Tomamos por testigos de nuestro matrimonio a Papagayo y Tustús, y jamás se han celebrado bodas entre personas de alto rango con menos ruido y menos brillo, ni ha habido jamás corazones más contentos que los nuestros. Aún no había amanecido cuando el rey me dejó. Yo le conté el espantoso designio de las hadas de casarme con el pequeño Migonet, describiéndole al mismo tiempo su figura, de que se horrorizó tanto como yo. Después que partió, empezaron a aparecerme las noches tan largas como años. Me asomé a la ventana y le seguí con la vista, a pesar de la oscuridad. Pero cuál fue mi sorpresa al ver en el aire un carro de fuego tirado por salamandras aladas, que iban tan deprisa que apenas podía seguirlas con la vista. Este carro iba escoltado por varios guardias montados en avestruces. No tuve tiempo para ver bien el mascarón que de tal modo surcaba los aires, pero me figuré desde luego que sería un hada o un encantador. Poco después entró en mi cuarto la hada violenta. «Buenas noticias te traigo», me dijo. «Tu prometido ha llegado hace algunas horas, con que prepárate a recibirle. Aquí tienes vestidos y piedras preciosas». «¿Y quién os ha dicho», exclamé, «que yo quería casarme? Pues sabed que no es tal mi intención. Así podéis despedir al rey Migonet, pues fea o bonita no me peino para él». «Oiga, oiga», dijo la hada colérica, «la rebeldilla, la cabeza sin seso. Yo no entiendo de burlas ni de excusas». «¿Qué es lo que me haréis?», repliqué yo. «Puede verse nadie más tristemente que yo en una torre con un papagayo y un perro». «Ah, ingratilla», dijo la hada, «y qué poco mereces los cuidados y las atenciones que se han tenido contigo. Bien decía yo a mis hermanas que al cabo recogeríamos una triste recompensa». Enseguida fue a buscarlas y les contó nuestra disputa, de la que quedaron muy sorprendidas. Me sentía tan orgullosa de poseer el corazón de un gran rey que despreciaba las hadas, así que no quise vestirme y me peiné al revés para que Migonet me encontrase fea. Nuestra entrevista se verificó en el terrado, presentándose él en su carro de fuego. Desde que hay enanos no se ha visto ninguno tan pequeño.
Andaba con sus pies de águila apoyándose sobre dos muletas de diamantes. Su manto real no tenía más que como una media vara de largo y le arrastraba la tercera parte. Su cabeza era muy gorda y su nariz tan grande que encima llevaba una docena de pájaros, cuyo canto le alegraba. Sus orejas subían un codo más altas que la cabeza, pero apenas se notaban a causa de una alta corona puntiaguda que llevaba para parecer más alto. La llama de su carro asó las frutas, secó las flores y agotó las fuentes de mi jardín. Apenas me vio, se dirigió a mí con los brazos abiertos para abrazarme. Yo me mantuve muy derecha y tuvo su escudero mayor que hablarle. Pero así que se acercó, eché a correr a mi cuarto, cerrando las puertas y las ventanas, de suerte que Migonet se retiró a casa de las hadas muy indignado contra mí. Pidiéronle 1000 perdones por mi descortesía, y para aplacarle, porque era muy terrible, resolvieron llevarlo por la noche a mi cuarto, mientras yo estuviese en la cama, atarme de pies y manos y ponerme con él en su maldito carro. Dispuesto así el plan, apenas me regañaron por mi ceguedad y me dejaron. Sabéis, ama mía, que me dijo mi perro que no me anuncia nada bueno el corazón. Yo, burlándome de sus presentimientos, esperé a mi esposo, que no tardó en venir. Le eché la escala de cuerda, resuelta a volverme con él, y él subió y me dijo 1000 cosas agradables. Estábamos hablando juntos con la misma tranquilidad que si nos hubiésemos hallado en su palacio, cuando de repente vemos hundirse la ventana de mi cuarto. Las hadas entraron sobre su terrible dragón y Migonet en su carro de fuego, seguido de todos sus guardias con sus avestruces. El rey, sin asustarse, puso a mano a la espada y no trató más que de protegerme contra aquella furiosa aventura. Pero aquellas bárbaras criaturas lanzaron al dragón sobre él y a mi vista le devoró. Desesperada con la muerte de mi esposo, me arrojé en la boca de aquel horrible monstruo para que me tragase como acababa de tragar todo lo que amaba en el mundo. También él lo deseaba, pero las hadas, más crueles que él, no lo permitieron. Es preciso, exclamaron, reservarla para penas mayores. Una muerte pronta sería un castigo muy dulce para esta indigna criatura. Y tocándome con su varita, me vi al instante convertida en gata blanca. Me trajeron a este soberbio palacio que perteneció a mi padre, transformaron a todos los señores y señoras del reino en gatos y gatas, dejando algunas a quienes no se veían más que las manos, y me redujeron al deplorable estado en que me visteis, haciéndome saber que no me libraría de mi gatífica figura, más que un príncipe que se pareciese exactamente al esposo de que me habían privado. Esta semejanza la he encontrado en vos, señor, y así que os vi me llamó la atención. Entonces ya sabía todo lo que había de suceder, así como sé hoy todo lo que sucederá, y por lo mismo sé que van a concluir mis penas. Y las mías, bella reina, dijo el príncipe, serán de larga duración. Os amo ya más que a mi vida, señor, dijo la reina. Partamos al palacio de vuestro padre, y veremos si consiente en lo que deseáis. Dicho esto, salieron del brazo y montaron en un carrito mucho más magnífico que los que él había visto hasta entonces, correspondiendo a él el resto del equipaje, pues los bocados de los caballos eran de esmeraldas y las hebillas de diamante, cosa que quizá no se ha visto en el mundo más que esa vez. No hablo de las agradables conversaciones que pasaron entre la princesa y el príncipe durante el camino, porque si ella era una maravilla de belleza, no lo era menos de talento, y el joven príncipe no le cedía a ella en nada, así que se les ocurrieron cosas admirables que contribuyeron a hacer el viaje corto. Cuando llegaron cerca del palacio en que debían hallarse los dos hermanos mayores, la reina se metió dentro de una pequeña roca de cristal, con las puntas guarnecidas de oro y rubíes. Estaba rodeada de cortinas para que no la viesen, y era llevada por jóvenes guapos y ricamente vestidos. El príncipe se quedó en el lindo carrito, desde el cual vio a sus hermanos pasearse con princesas de una belleza notable. Así que le reconocieron, se adelantaron a recibirle, preguntándole si traía a la hermosa dama que le había pedido su padre.
Él les dijo que, habiendo sido tan desgraciado que no había hallado en todo su viaje más que feas, lo que traía era una gatita blanca. —¡Una gata! —le dijeron riéndose de su simpleza. —¿Teméis que los ratones nos coman el palacio? El príncipe contestó que efectivamente no debía hacer un presente de aquella naturaleza a su padre, pero que no había encontrado otra cosa, y dicho esto tomaron el camino de la ciudad. Los dos príncipes mayores montaron con sus princesas en calesas de oro y azul, tiradas por caballos adornados con plumas y penachos, de modo que formaban una cabalgata brillante. Nuestro príncipe iba detrás, seguido de la roca de cristal, que todo el mundo miraba con admiración. Los cortesanos se apresuraron a ir a decir al rey que llegaban los príncipes. —¿Traen hermosas damas? —preguntó el rey. —Es imposible ver nada mejor. Al oír esto, pareció incomodado. Subieron los dos príncipes primero, con sus hermosas princesas, a los cuales recibió el rey, no sabiendo a quién dar la preferencia. Luego, dirigiéndose al menor, le dijo: —¿Con que esta vez venís solo? Vuestra Majestad verá en esta roca una gatita blanca, que maulla tan dulcemente y guarda las uñas tan bien, que le agradará de seguro. Sonrióse el rey y se dirigió él mismo a abrir la roca. Pero así que se acercó, la reina, por medio de un resorte, hizo caer todas las piezas y se presentó como el sol que ha estado oculto por una nube. Sus rubios cabellos, tendidos sobre sus espaldas, le caían en abundantes trenzas hasta los pies. Llevaba la cabeza coronada de flores y un vestido de gasa blanca forrado de tafetán de color de rosa. Levantóse, hizo una profunda reverencia al rey, que en el colmo de su admiración no pudo menos de exclamar: «Esta es la incomparable y la que merece mi corona». Entonces ella le dijo: «Señor, no he venido a despojaros de un trono que tan dignamente ocupáis. He nacido dueña de 6 reinos. Permitidme, pues, que os ofrezca uno y otro a cada uno de vuestros hijos. En recompensa solo os pido vuestra amistad y a este joven príncipe por esposo». El rey y la corte lanzaron al oír esto gritos de sorpresa y admiración. Celebróse el matrimonio inmediatamente, así como el de los otros 2 príncipes, de modo que la corte pasó una porción de meses en diversiones y placeres. Después, cada cual se marchó a gobernar sus estados. La gata blanca se inmortalizó tanto por sus bondades y larguezas como por su raro mérito y su belleza. Moralidad: de caprichos huid. Quien se encapricha suele perder su dicha y hacer su perdición por un capricho. Quien se encapricha, pues, lo dicho dicho. Y así finalizamos con esta bellísima historia de Gata Blanca, donde tuvimos un 2x1, podríamos decir, porque tuvimos una historia dentro de la historia, muy típico de algunos cuentos de hadas. Bueno, creo que fue un hermoso cierre, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Si no conocían los cuentos de Madame d'Aulnoy, que bueno, nada, que hayan aprendido algo, que les haya gustado, como les vengo diciendo. Y bueno, nada, con esto vamos a finalizar. Pero no es el fin de las historias, porque mañana o en estos días vamos a estar con una nueva colección de cuentos fantásticos. Los invito, como siempre, a que se suscriban, a que dejen like a las historias y además que comenten, que digan qué les pareció este hermoso cuento de Gata Blanca. Otra vez una dama hechizada por no hacer caso. Pero qué extraño, ¿verdad? Bueno, los espero mañana. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Adiós.